Los primeros días, sí. Bueno, vamos a hablar de la elaboración de, de una segunda solución a partir de una solución ya conocida. Bueno, entonces aquí vamos a utilizar un término que se llama reducción de orden. Esta reducción de orden, vamos a escribir, esta reducción se utiliza por el proceso que tenemos de encontrar ya la segunda solución. Entonces necesitamos reducir la expresión. Entonces puede ser que nosotros tengamos ya una ecuación como de la siguiente manera. Esto es muy importante que la tengamos, así que lo vamos a dar para que todo lo que vaya numerando pues nos va a servir para ir comprendiendo de dónde sale lo demás. Entonces supongamos que esta es una solución eh, 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 y está igual a cero. Entonces, nosotros a decir de que aquí hay una solución que sale de la exponencial de Euler, de Euler y en este caso, pues, pase la ecuación de, tenemos acá, de y2' menos y igual a. Por lo mismo de esta situación, entonces vamos a intentar agregar a este término el perdón, ux de multiplicado por e de x. Y pues, ¿cuál sería la primera derivada que nosotros teníamos de esto? Pues podemos trabajar visualizando esto que nosotros tenemos con los términos de e de x. Entonces, ¿cuál sería nuestra primera derivada de esta expresión? Es un producto. La derivada del primero, pues primero sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar, que es lo que nosotros tenemos. Ahora, ¿cuál sería la segunda derivada de esta? ¿Cuál tendríamos aquí? La segunda derivada. Es nuevamente producto acá y producto acá. La segunda derivada, ahora al revés de esto. Como aquí, o sea, ya estamos tomando la segunda derivada de esta expresión, s de x por u. Y ahora aquí, ¿cómo nos quedaría la derivada? O' e de x más u e de x. Observamos que estos dos se pueden simplificar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? U', 2' de x más 2u e de x más u' e de x. Exactamente. Lo señaló su compañero, pero vamos a hacer una situación aquí porque vamos a hacer una resta. Ya que tenemos esta situación de señalar esta parte, también la tenemos que hacer aquí. Entonces aquí tenemos que tomar la segunda derivada menos la primera. ¿Y cuánto sería esto? U' e de x más 2
E, E de X más U prima E de X menos ¿quién? U E de X. Pero nosotros lo que vamos a hacer, como decía su compañero, es sacar un factor común. El factor común que nosotros tenemos aquí, ¿cómo nos quedaría? E a la X. ¿Cómo nos quedaría entonces la expresión que tenemos acá? La segunda derivada más 2U. Perdón, es que creo que aquí hay un inconveniente. Vamos a ver. Aquí es donde, aquí era U prima, ¿no? Porque aquí tendríamos que tener U prima. Y estos dos se pueden cancelar. Y esto va a estar igualado a cero. ¿Hay algo ahí? Por favor, revisen si tenemos algún error. Como estamos restando y menos esto y como tenemos... Ah, perdón, es que esta no era prima. Solo era la primera porque la sumamos. Eso es por eso que se cancela. Entonces lo que tenemos aquí es que E de X no puede ser... Ahorita voy a regresar. E de X no puede ser igualado a cero porque quedaría indeterminado. Pero el otro sí lo podemos igualar a cero. ¿Cómo nos queda? U prima, 2' de esta más 2U es igual a cero. Entonces, si quieren voy a dar un chancecito para que copie. Una auxiliar. Nosotros vamos a decir que W, vamos a ir utilizando que W es igual a la primera derivada de U. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? W' más 2W igual a cero. Esto lo utilizamos para utilizar el factor integrante. Lo que pasa es que aquí vamos a tener que utilizar temas que ustedes ya vieron el año pasado del factor integrante. ¿Sí se recuerdan de ello? Más o menos. Ahí lo vamos a recordar, no hay problema. Entonces, como nosotros estamos hablando del factor integrante, vamos a utilizar el factor integrante como E de 2x. Entonces, la derivada de la expresión nos quedaría E2x, pero multiplicado por la letra W. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esta expresión que nosotros tenemos aquí? ¿Cómo nos quedaría la derivada de esto? De W, de esta expresión que tenemos aquí. Solo que en este caso vamos a dejarlo como constante por el 2 para generalizar. C1 vamos a llamarle E menos 2x. Y en el caso de tener la derivada prima, ¿cómo nos quedaría en este caso? En este caso utilizaríamos, perdón, el U' sería igual a C1 de menos 2x. Entonces, aquí ya podemos utilizar para volver a la expresión original, que U va a ser igual, U nada más va a ser igual a menos la constante, partido 2, menos 2x, más la constante 2. Llegando a la expresión, señalando que tendríamos U de x por E de x, ya señalaríamos el producto del U por el E de x, que nos quedaría menos CU, partido 2, E menos 2x, más C2 por E a la x, ya haciendo este producto. Bueno, realmente pues esto lo utilizamos para llegar a esta fórmula, solamente para conocer cuál es el procedimiento que nos sirve para llegar a las fórmulas. Pero ahorita es donde vamos a aplicar realmente lo
porque lo que quería era que ustedes vieran cómo era el desarrollo y de dónde salen las fórmulas para empezar a aplicarlas. Entonces, vamos a utilizar un ejemplo que estuve ayer preparando para ustedes. Y no sé si puedo cambiar. Entonces, vamos a poner dado que y es igual a x3 y esta es una solución de x al cuadrado y menos 6y igual a 0. Entonces aquí nos piden emplear o emplea una reducción de orden para encontrar una segunda solución en el intervalo 0 hasta infinito. Bueno, entonces primero vamos a definamos. Siempre vamos a comenzar con esto, señalando que si nosotros tenemos esta expresión, vamos a representarlo como u de x multiplicado por x al cubo. Entonces, ¿cuál sería, ya dejando general las expresiones como u por x al cubo? Entonces, ahora ya podemos utilizar la primera derivada. ¿Cuál sería la primera derivada de esta expresión? Aquí tenemos un producto. ¿Cuál sería la derivada del producto? La primera por la segunda derivada. ¿Cuánto sería entonces? A más x al cubo por 1. ¿Estamos bien ahí? Ahora, prima. Esa sería la primera derivada. Si sacamos la segunda, ¿cómo nos quedaría? 6 u x, muy bien. Tres x al, bueno, ponemos primero u, x al cuadrado, prima, ajá. Se pueden sumar estos dos, ajá. U doble prima, x al cubo. Podemos reducir estos dos entonces. ¿Cómo? Eh, o sea, no va a quedar 6, realmente. Pero vamos a ordenarlo. Si ustedes se recuerdan, ¿cómo era el orden que teníamos? Primero era el y'. Vamos a ir ordenándolo así. Entonces, ordenándolo, ¿cómo nos quedaría? En este caso, pues dejamos el prima, después el 6 u prima de x al cuadrado, y hasta de último, el 6 u de x. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Hasta ahorita no hay dudas? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer en este caso, pues se recuerdan que nosotros teníamos la expresión inicial, solo que aquí no le puse esta expresión. Teníamos esto que le teníamos que restar
6y igual a 0, pues es el momento de aplicarlo. Vamos a utilizar x al cuadrado y prima, doble prima, menos 6y, y aplicarlo en esta expresión que nosotros tenemos acá. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? X al cuadrado, ¿por quién? Por todo lo que tenemos aquí, miren. Ya sería u doble prima de x al cubo más 6 u prima de x al cuadrado más 6 u de x. ¿Y ahora qué le restamos? Pero esto ya dijimos que lo íbamos a utilizar de esta manera, miren. X al cubo. Ahí estamos. Entonces realicemos el producto. Aquí nos va a quedar u doble prima de x a la quinta, ¿verdad? Más 6 u prima de x a la cuarta más 6 u de x al cuadrado. Este era el cubo, este era el cuadrado, ¿verdad? Sí, entonces es al cubo. Tienes razón. Entonces podemos cancelar esto que tenemos aquí. Estos dos. ¿Estamos? Y voy a dejar que copien. Entonces a esto lo igualamos ya a 0, ¿verdad? Bueno, entonces haciendo nuevamente la corrección era aquí u de x y al multiplicar x al cuadrado pues esto nos da 6x al cubo y al restarlo nos da 0. Bueno, entonces vamos a simplificar la expresión. Ya con lo que igualamos a 0 nos va a quedar u prima, no, perdón, x5 u prima, para dejarlo en términos de las derivadas, más 6x4 u prima es igual a 0. Ahora, ¿se recuerdan qué era lo que dijimos cuando teníamos la u doble prima? ¿Qué íbamos a hacer? Utilizar w. Dijimos que en lugar de w, ¿qué íbamos a utilizar? En lugar de u prima, ¿qué íbamos a utilizar? W. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Ajá. Va. Ahora, aquí tenemos una parte que vamos a utilizar desde lo que hicimos anteriormente. Entonces, lo que vamos a hacer acá es dividir, porque nosotros lo que teníamos inicialmente, si ustedes se recuerdan, cuando trabajamos aquí, era que el coeficiente de este, ¿cuál era? Un 1. Entonces, yo necesito que el coeficiente de este sea 1. ¿Cómo hago para que sea 1? Dividamos todo por la misma expresión que tomamos acá. O sea, nosotros al momento que trabajamos esto, lo dejamos en términos de 1. O sea, siempre el coeficiente que tengamos aquí tiene que ser 1 para poder sacar el factor integrante. Allá, mire pues, es que como en el caso del valor que nosotros tenemos acá, es la constante que tenemos aquí nos va a dejar el factor integrante. Entonces, ahí es donde utilizamos este término para poder sacar ese factor integrante. Lo mismo voy a hacer acá. A la hora de dividir esto, me va a quedar W'. ¿Acá qué? 6 partido X. Y aquí 0. Este va a ser mi factor integrante. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería el factor integrante aquí? Si ustedes se recuerdan, nosotros utilizamos EULA elevado a qué? A la integral. Bueno, el 6 como es constante, lo sacamos de X partido. Entonces esto nos iba a quedar
logaritmo natural, 6 veces logaritmo natural de x. Pero también lo podríamos expresar de otra manera. ¿De qué otra manera lo podemos expresar? El 6 como el 6 está multiplicando al logaritmo. Exacto. Logaritmo natural de x a la 6. ¿Estamos? Y entonces, ¿qué? Cancelamos y nos queda x a la 6. ¿Estamos? Ahora, ahora bien, hacemos ya sustituyendo las expresiones, nos va a quedar x a la 6 ¿por quién? Por w. Y esto va a estar igualado a 0. Entonces, si nosotros utilizamos la expresión, vamos a dejar que esta expresión, ya utilizando la parte de la expresión aquí, que nos va a quedar con la constante 1, que sería uno de los primeros resultados. Pero como habíamos dicho anteriormente que W era igual a U', aquí ya podemos hacer la sustitución. ¿Cómo nos quedaría en este caso? Haciendo la sustitución, x6 por U' es igual a C1. Y podemos despejar que es C1 partido W. Aquí no me va a quedar mucho. Voy a ponerlo aquí. Que U' es igual a C1 partido X a la 6. Que sería prácticamente una de las primeras expresiones que nosotros tenemos. Ahora, miremos acá y nosotros podemos utilizar la integral para dejarlo en términos de U. ¿Cómo nos quedaría la integral de esta expresión aquí en estas partes que tenemos acá? Integremos. U es igual C1, no. Si el x a la 6 lo subimos y nos queda x a la menos 6. La integral de eso, x a la menos 5, o sea que en el denominador vamos a tener menos 5 y lo podemos bajar para que ya nos quede esta expresión que tenemos acá. Pues aquí ya solamente agregamos el término que veníamos teniendo de una segunda constante, ¿verdad? Ahora, miren pues chicos, nosotros estábamos diciendo que utilizamos también el término de un auxiliar, que era y es igual a u de x por x al cubo, que era lo inicial que habíamos dicho, miren, esto. ¿Ve? Entonces, ¿cómo nos quedaría esta expresión ya dejándolo en términos de y? Y es igual a menos C1 partido 5x a la 5 más C2 con el x al cubo. Aquí ya tendría, perdón. Aquí tendríamos x al cubo. ¿Y qué pasa con estos dos? X al cuadrado, o sea que nos va a quedar y es igual a menos C1 partido 5x al cuadrado más C2x al cubo. Y aquí ya tendríamos una parte de la solución. Entonces aquí vamos a asumir cuáles serían nuestros resultados. ¿Cuáles podrían ser nuestros resultados en este caso? Por ejemplo, si nosotros tomamos a C1, podemos elegir entre los resultados que nosotros tenemos acá para que esto nos quede un término constante. Por ejemplo, si yo elijo que este sea 5 por este término que tengo aquí, para que esto nos quede 1. Y, por ejemplo, para que dejemos solamente un valor de x,
llamemos a este que sea 0, ¿cómo nos podría quedar esta solución entonces? ¿Cómo nos quedaría? Podemos decir que sea -5 para una vez eliminar este negativo. ¿Cómo nos quedaría entonces? 1 partido x al cuadrado, y como este es 0, entonces una de las soluciones sería esta, la segunda solución, dejándole en términos de una misma. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Dudas? Bueno, denle pues chicos, porque la siguiente se la disparan ustedes. Para que sí quede más claro hoy. Voy a poner una pausa aquí para que así nos quede mejor explicado esto. Aquí integramos TU e integramos, ¿qué otra cosa? C1 partido x a la 6 de x, ¿verdad? Entonces la integral de esto nos va a dar u, pero como tenemos aquí el x a la 6, el C1 lo podemos sacar, ¿verdad? El x a la 6 lo podemos expresar como x a la -6, ¿ya? Ahora, la integral de esto, ¿qué es? Sumarle 1 al exponente, que nos va a quedar x a la -5 partido -5, más la segunda constante. Pero como esto, el negativo lo coloqué aquí, y como el exponente negativo lo bajamos, ya nos queda esto. ¿Vamos? Y pues me gustó mucho la deducción que hizo el texto que les mandé. Y vamos a utilizarlo. Yo pues fui tomando parte de lo que decía acá y parte para mejor. Y entonces nosotros habíamos hablado de, de cómo se llama, para una segunda solución. Pero vamos a dejar esto para algo general. Cuando ya trabajamos esto para algo general, se nos hace más fácil la situación, ¿verdad? Entonces, nosotros teníamos la primera ecuación. ¿Cuál era la primera ecuación que habíamos dicho? Que A sub 2 de x, y' más A sub 1 de x de y más A sub 0 de x de y es igual a 0. ¿Qué es lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer? Para esta situación necesitamos que el coeficiente del primer término sea 1. Entonces vamos a dividir todo dentro de esta expresión. A sub 2x, A sub 2x. Obviamente aquí lo dividimos también, ¿verdad? A sub 2x. Entonces aquí ya nos queda y', pero miren pues, al A sub 1x y al A sub 2x nosotros le vamos a llamar P. Por lo tanto, ¿cómo llamaríamos a esto? P, y'. Y al A sub 0x partido A sub 2x le vamos a llamar Q. Entonces este sería el Q de y es igual, y cualquier número que tenga numerador 0 va a ser 0. Entonces, prácticamente, bueno, en el texto lo dejaban así, que pues, como era función, como estaba de función, entonces se queda de esa manera. Pero nosotros sabemos de que para los fines que nosotros vamos a utilizar, podemos reducirlo a P y a Q. Entonces, P y Q son dos funciones continuas en el intervalo que vamos a tener en este caso. Ahora, vamos a tener a esto que tenemos aquí le vamos a llamar ecuación número 2, para que así ustedes vayan diferenciando las dos ecuaciones. La ecuación número 1 sería el numerador, esto, todo lo que tenemos en el numerador. Y la ecuación número 2 sería esto, que sale precisamente de esta expresión. Entonces, algo que nosotros podemos decir es que
la primera solución tiene que ser diferente de cero. Tiene que ser, no puede ser cero para todo el intervalo que tenemos acá. Y siempre vamos a señalar que vamos a trabajar a y con esta expresión, con u de x multiplicado por ¿quién? Anteriormente lo señalábamos. Y miren, cuando empezamos a trabajar acá, con u de x que multiplicábamos parte de la solución, ¿verdad? Y inclusive lo fuimos utilizando en el ejemplo para poder llegar a la solución. Entonces, en este caso, pues vamos a tener que esta parte de la expresión va a ser siempre la misma solución que vamos a tener acá, que vamos a multiplicar a lo que tenemos de y1 con u de x, que es lo que vamos a tener. Ahora miremos, pues. Volviendo esto en términos que teníamos acá, que va a ser u por y1, podemos empezar a sacar la primera derivada. ¿Cómo sería la primera derivada? La primera por la segunda más, más la segunda derivada. Ya lo podemos dejar así. Y entonces ya teniendo esta situación podemos sacar el y2', la segunda derivada, el criterio de la segunda derivada. ¿Cómo sería el criterio de la segunda derivada? La segunda derivada de u por y1 más, vamos a ver, aquí teníamos, estamos haciendo esta primero. La primera derivada de u, la segunda derivada de u por este. Y ahora el otro sería y1' por u'. Más, ahora vámonos con este. Vamos, esto lo podemos operar. ¿Y cómo nos quedaría ya simplificada esta expresión? Ah, no está ya. Aquí sería más u. ¿Van a copiar o cambio de pantalla? ¿Perdón? No, solo simplificamos. Ah, copien. Bueno, miremos pues chicos. Entonces nos habíamos quedado en esto. Vamos a continuar a partir de esta idea. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar la ecuación número 2. ¿Qué nos decía la ecuación número 2? Era esta que tenemos acá, miren. Vamos a decir y, la segunda derivada de y, py, ya vamos a quitar en este caso el de x para ir utilizando este, el q de y ahora vamos a igualarlo con lo que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, vamos a correr esto un poquito porque no nos va a quedar espacio acá. El y2' es esto, dijimos, ¿verdad? Era u2' de y. ¿Qué más? De y1 más 2 u' y'. Vamos a ver. Ahí estamos. Va, ahora recuerden, esta sería la primera. La primera. Más, en este caso, tenemos que ver cómo sería la situación P aquí. ¿Qué haríamos para encontrar quién es P?
Ahí es donde comienza la situación. Entonces, por eso de que, a diferencia de lo que teníamos en el texto, nosotros tendríamos que ir tomando la primera derivada para esta situación. Vamos a poner aquí el P para mientras y vamos a sustituir la primera derivada. ¿Cuál es la primera derivada? Es esto que tenemos aquí, que nos da U prima, ¿qué era? Prima de Y1, ¿qué más? U Y prima. Y después teníamos el valor de Q de Y. ¿Pero quién es Y? Y es U por Y1. Ahora miremos, pues, aquí viene la situación. Nosotros podemos sacar un factor común. ¿Cuál sería el factor común que podemos sacar de esta expresión? De esta parte que tenemos. Mm, piénselo bien. ¿Cuál había dicho usted? Oye, bueno, miren, pues es que el problema que nosotros tenemos aquí es que tenemos en toda la expresión con primas. Entonces nosotros tenemos que ir buscando cómo ir simplificando toda esta expresión. Multipliquemos ahorita para que ustedes lo puedan observar y vayamos observando cómo podemos ir simplificando esto de una manera más sencilla. Y después vamos a sacar el factor común. A ver, si multiplicamos esto, ¿cómo nos quedaría? U prima Y1 y la P. Aquí P, U, Y1 prima. Y acá, más Q, U, Y1. ¿Cómo podríamos representar esto de esta manera aquí? O podremos simplificar algunas expresiones. Miren algunas expresiones que se pueden simplificar, ¿no? Pero sí podemos agrupar entonces. Podemos agrupar para que nos quede esta expresión que tenemos acá. Si hay alguna expresión que podemos simplificar, la simplificamos. Pero si no, miremos cómo podemos dejar esto de esta manera. ¿Tenemos algún Y' aquí? Sí, aquí. ¿O qué otro? Este PY, que lo tenemos, ¿verdad? Ah, no, pero como estamos tratando de dejar esto, mire. ¿Y el otro? Y esto lo demás lo vamos a copiar con lo que sigue. Vamos a ver. Sería 2 veces U, Y, más qué. No se lo pusimos aquí. ¿Aquí está, mire? Tiene razón. Sí, es cierto. Tiene razón. Este es el último que pusimos. Entonces sería U2 prima, Y1. ¿Qué otro? No, eso está aquí. Lo puse al revés. Es que estos dos va, dejémoslo aquí. P, U prima, Y1, más, solo, ¿verdad? Ahora miren, pues, en lo que tenemos aquí, tenemos un factor común. ¿Cuál es nuestro factor común? Oh, es U.
Entonces nos va a quedar Y1, 2' más P, Y1 más Q, Y1, y copiemos lo demás así como está. Ahora, esto que tengo en el paréntesis está igualado a algo. ¿A qué está igualado? Entonces ya sabemos que esto es cero. ¿Y cualquier número multiplicado por cero? Cero. Permítame que se me quiera apagar la pantalla. Bueno, ya dijimos que esto nos queda cero, entonces nos va a quedar, ya simplificando la expresión, y1', y1, se me está olvidando poner y1, más u más p. Va, ahora si ustedes se dan cuenta, estos dos tienen u'. Entonces podemos dejarlo como un factor común, que sacamos el u', dejemos primero el p, sería p y1, más que todo porque este es el que estamos teniendo como referencia desde aquí, el p y el q. Después sería 2u' más, perdón, y', tiene razón, mire pues, ahí está poniendo atención, sí, más p u' y1. Entonces, ya redujimos toda la expresión a esto que tenemos aquí al final. Si quieren copiar, copien ahorita, antes de que cambie. ¿Qué nos hizo? Vamos a ver aquí. Sacamos y, no, es que aquí el que era el y1', era, ¿verdad? El factor común. Tomamos este y sacamos el u'. Nos quedó p y1 más 2y. Sí, 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 estamos bien. Entonces este era, yo copié nuevamente este, pero este fue lo que agrupamos. Este es el u dos veces prima y1. Es que nosotros tomamos estos dos y sacamos factor común u', pero este lo pusimos, lo teníamos que colocar acá. Ahora sí, vamos a copiar esta expresión que tenemos aquí y la vamos a ir continuando. Esto no me quiere copiar todo, hombre. Bueno, ya que ustedes lo copiaron, me lo podrían dictar ahorita que voy a cambiar pantalla, por favor. Esto último que tenemos aquí. Ah, dígame. Vamos a ordenar primero el y2'. ¿Cómo nos quedaría el u2', perdón? ¿Cómo sería la expresión que teníamos? Ujú. Sí, esto último. Entonces sería u', ¿con quién? Con y1 era, ¿va? ¿Qué más? Y sería dos veces y1 más py1 con el u nada más, igualado a cero. Entonces, aquí es donde les digo que aquí podemos sustituir W con U'. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría? Y1, W, W', 2Y1, PY1
Esta era prima, ¿va? Con W. Bueno, entonces aquí nos va a quedar una expresión que ustedes vieron el año pasado en ecuaciones diferenciales que se llama separación de variables. ¿Se recuerdan cómo era la separación de variables? ¿Cómo era? Que juntábamos los mismos términos derivables para que pudiéramos. Exacto. Tenía que, para poder integrar esta situación que tenemos acá. Bueno, entonces, recordemos la ecuación número 3. ¿Cuál era la ecuación número 3 que podríamos tener en este caso que tenemos acá? ¿Cuál sería la ecuación número 3? Pues la ecuación número 3 va a ser esta, miren. Ahí es donde vamos a llamar ecuación 3. A esto le llamamos 1, ecuación 2, y la tercera sería la ecuación 3. ¿Iba a preguntar algo? Ah, pues, muy bien. Bueno, entonces, si hacemos la parte de separar las situaciones y derivar, ¿cómo nos podría quedar esta expresión? O sea, para poder derivar la expresión, porque lo que nosotros queremos ahora es expresar esto en expresiones derivables. Ay, Dios, chicos. Ya son las 1:30. Recuérdense que nos vamos a quedar aquí. Sí, solo es. Va. A ver. Hoy a las 10, hoy a las 11.